Hola nuevamente. Bueno, lo que nos toca trabajar hoy son los movimientos y la congruencia en el espacio. Estuve mirando los que hicieron actividades como que se quedaron hasta una parte. Y yo también no trabajé hasta la página 61, por lo tanto, llegué hasta lo que es traslación nada más. Como les dije ya anteriormente, todo lo relativo al espacio es muy similar al plano, pero obviamente se hace extensivo con sus axiomas y propiedades al espacio y demás, ¿sí? Lo primero que había que definir es qué es movimiento. Se hace estableciendo un sistema de axiomas que traduzca sus propiedades esenciales. Y movimiento es algo relativo a las figuras en el espacio. Esa, la transformación o correspondencia que resulta entre las posiciones inicial y final, pero sin tener en cuenta sus puntos intermedios, ¿sí? Los axiomas, bueno, los tenían que ir registrando. Axioma 3.1, los movimientos del espacio son transformaciones puntuales unívocas del mismo. Todos los movimientos del espacio conservan la relación de incidencia, ordenación y sentido, los que son movimiento, porque ahora vamos a ver algunos que no son. Ningún movimiento puede transformar un segmento ángulo diedro en parte de sí mismo. O sea, se transforma la figura tal cual era, ¿sí? Los movimientos del espacio forman un grupo, es decir, el producto o transformación resultante de dos movimientos es otro movimiento. La transformación recíproca de todo movimiento es otro movimiento. Y el último axioma, existe un movimiento, solo uno que transforma una semirrecta en otra y un semiplano limitado por la recta primera en un semiplano limitado por la segunda. Empezamos entonces con cómo podemos definir, no me acuerdo bien la pregunta, de congruencia en el espacio. Dos figuras son congruentes o iguales cuando una de ellas puede obtenerse transformando a la otra mediante un movimiento. La relación de congruencia tiene los caracteres idéntico, transitivo y recíproco, es una característica, y otra característica, la relación de congruencia es invariante en todo movimiento. Si dos figuras son congruentes, se transforman por un movimiento, las otras dos figuras o puntos o lo que sea, también son congruentes entre sí. Empezamos por las primeras definiciones que yo le fui haciendo así: plano perpendicular a una recta, recta perpendicular a un plano perpendicular, paralelos y demás. Plano perpendicular a una recta. Todas las perpendiculares a una recta R que pasan por un punto M de ella están en un plano. Todas las perpendiculares a una recta R que pasa por un punto M están en un plano que se llama plano perpendicular a una recta por ese punto. Y la recta se llama perpendicular al plano. Ahí observamos, ¿sí? La recta R, el punto M queda por una definición anterior. Acá tenemos el punto R en realidad. ¿Está? Todas las perpendiculares a la recta R que están en un pasan por un punto M, están en un plano. Se llama plano perpendicular a la recta. Siguiente, perpendicularidad entre rectas cruzadas. Dadas dos rectas cruzadas, R y S, si por una de ellas, S, se puede trazar un plano perpendicular a la otra, R, por esta se puede también cruzar un plano beta perpendicular a S. Recta perpendicular a un plano. Plano perpendicular a una recta, ahora es recta perpendicular a un plano. Si una recta es perpendicular a un plano, lo es a toda recta de este. Si una recta R, como lo vemos ahí, es perpendicular a dos rectas A y B, secantes entre sí que se cruzan con ella es perpendicular al plano que estas dos rectas, sería el plano pi, que estas dos rectas determinan. Planos perpendiculares, todo plano alfa que pasa por una perpendicular R, todo plano alfa que pasa por una perpendicular
R a un plano pi es perpendicular a él, ¿sí? Todo plano alfa que pasa por una perpendicular R a un plano pi es perpendicular a él, ¿sí? R es perpendicular al plano, si el plano pasa por R es perpendicular al plano pi. Seguimos entonces. Simetrías en el espacio. Tenemos lo que es la simetría axial, ¿sí? Es como que, dada una semirrecta R de origen O, un semiplano alfa, cuyo borde es la recta que contiene AR, llamaremos simetría axial al movimiento del espacio que transforma AR en sí misma y al semiplano alfa en su opuesto alfa prima. Es como que va girando, digamos. La recta R se llama eje de simetría y las figuras transformadas por este movimiento se llamarán simétricos respecto de dicho eje. ¿Sí? Hace esto. Tenemos algunas características para la simetría axial. Podemos decir que la simetría axial es una transformación involuntiva. Las figuras simétricas se corresponden doblemente. Todo punto P del eje, ¿sí? Es doble, o sea, se transforma en P', homólogo de sí mismo. Todo semiplano beta de borde R se transforma, vuelvo a la imagen, ¿sí? Todo semiplano beta de borde en R se transforma en el otro semiplano de borde también R, ¿sí? En su opuesto. Todo diedro cuya arista está en el eje se transforma en su opuesto. Vamos otra vez. Si yo considero este ángulo diedro, cuya arista está en el eje, se termina transformando en este ángulo diedro, que es el opuesto. El eje de simetría es mediatriz de los segmentos que unen puntos homólogos. Toda recta secante normal al eje es doble. Todo plano normal al eje es doble. Los puntos homólogos en estos planos son simétricos. En la simetría plana central que tiene por centro el punto de intersección del eje con el plano. Avanzamos ahora a lo que es simetría central. Es la transformación que se obtiene haciendo corresponder a cada punto A su simétrico A' con respecto a un punto O y a este el mismo. La simetría central es una transformación involuntiva por corresponderse doblemente cada par de puntos homólogos. Esta transformación no puede ser movimiento. Ojo con esto, ¿sí? Estamos dentro de los movimientos, pero la simetría central no es considerado movimiento, porque transforma un triedro en su opuesto por el vértice. Invierte el sentido, ¿sí? Recuerden que dijimos que sí es movimiento cuando permanece todo igual. En este caso no, invierte el sentido. Tiene propiedades muy parecidas a las del movimiento. Vemos que el punto A, por ejemplo, está acá y queda del otro lado. El punto C queda en el medio y no pasa nada, pero el punto B pasa a estar del otro lado, digamos, en sentido distinto, ¿sí? Si yo trazo una recta acá, me encuentro el punto B con el punto A. Si yo trazo una recta acá, me encuentro el punto A con el punto B. Bueno. Después, ¿qué características se cumplen? Dos rectas que se cortan son homólogas también. Los segmentos simétricos son iguales, ¿sí? Por ejemplo, BC y B'C', que acá lo llama D, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otra cosa más se cumple? Los triángulos simétricos son iguales, al ser iguales los ángulos que conservan en la simetría de perpendicularidad. Los diedros simétricos son iguales, las rectas y los planos que pasan por el centro son dobles, ¿sí? Tiene propiedades de movimiento, pero no es un movimiento. Toda recta A que no pasa por el centro tiene por simétrica otra paralela. Todo plano que no pasa por el centro tiene por simétrico otro A' que no tiene con él punto alguno en común. Dos planos sin ningún punto en común.
se llaman paralelos y podemos decir los planos simétricos no dobles son paralelos. Vamos ahora a otro tipo de simetría. Simetría respecto, o bueno, dentro de esta simetría, pero respecto a un plano. ¿Sí? Como observamos acá. Ya no tengo un eje, no tengo un punto, ahora es un plano. La transformación que se obtiene dejando fijo todos los puntos de un plano pi y haciendo corresponder a cada punto exterior A su simétrico respecto a él A', situado en la perpendicular por A y pi, a igual distancia del pie y a distinto lado de pi. A esto se le llama simetría especular del plano. Característica de esta simetría: la simetría especular es una transformación involutiva, todos los puntos, rectas y figuras de pi son dobles. Si una figura f está contenida en un plano A perpendicular a pi, su simétrica f' está en el mismo plano. Si varios puntos A, B y C, ¿sí?, están alineados, sus simétricos A', B', S' también lo están. Los segmentos simétricos AB, BC son iguales, ¿sí? AB y BC son iguales a B' y B', C'. Bien. Avanzamos a las simetrías asociadas a un triedro o trirrectángulo. ¿Sí? Es lo que más vemos como el 3D, digamos, cuando nos aparecen en algunos gráficos. ¿Qué se conservan acá? La identidad, movimiento único que transforma X en X' y alfa en alfa'. Hay una simetría axial de eje R, ¿sí? Movimiento único que transforma alfa en alfa' o X, sí, también, X en X', X en X' y alfa en alfa'. Perdón, me fui a simetría axial. Vamos a ordenarnos. La simetría axial de eje R, movimiento único que transforma X en X y alfa en alfa'. La simetría axial de eje Y, perpendicular a R, eje Y perpendicular a R, por O en el plano pi, movimiento único que transforma X en X' y a alfa en alfa. La simetría axial de eje Z, acá, perpendicular a pi, por O, movimiento único que transforma X en X', y a alfa en alfa'. Estos cuatro movimientos forman un grupo por ser únicos que transforman O, R y pi en sí mismos. En particular, el producto de dos simetrías axiales respecto de dos ejes X y perpendiculares secantes es la simetría axial respecto de la recta Z perpendicular a ambos en su punto de intersección, pues el producto transforma X en X' y alfa en alfa'. Semiplano bisector de un diedro, ¿sí? Se llama así al semiplano determinado por la arista de un diedro y la bisectriz de una de sus secciones rectas. Divide el diedro en dos iguales. ¿Qué vendría a ser el semiplano bisector de un diedro? La bisectriz en los ángulos comunes, ¿sí? Semiplano bisector de un diedro es el lugar geométrico de todos los puntos interiores equidistantes a los planos de sus caras. Si yo considero la apertura de la computadora como un ángulo diedro, podría tener esto como semiplano bisector de un diedro, ¿sí? En el plano es la bisectriz, acá tenemos un semiplano bisector.
Vamos a lo último que vamos a estudiar o trabajar hoy, traslación y paralelismo en el plano. Una traslación es el movimiento que transforma la semirrecta de origen A, que contiene a A', en la de origen A' y del mismo sentido. El semiplano A en sí mismo. La recta A' se llama guía de traslación. ¿Qué propiedades tenemos acá? Todos los planos que pasan por la guía son dobles y las figuras planas en ellos contenidos experimentan una traslación en el plano definido por el vector A'. Todas las traslaciones con una misma guía forman un grupo. Dos rectas A y B paralelas en una tercera R lo son entre sí. Todas las rectas paralelas entre sí se dice que tienen la misma dirección. El producto de dos traslaciones es una nueva traslación independiente del orden en que se efectúa. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. En realidad yo le había pedido hasta la página 61, que es más, pero se me hace ya, vamos 15 minutos con esto, el video, ¿sí? Como les dije, ahora les voy a proponer una actividad distinta. Entonces todos hacen un poquito y después el archivo se los voy a pasar para que ustedes los tengan.